Hola, ¿qué tal, justiciero? Bienvenido a otro vídeo del canal de Enrique Ruiz Prieto. En esta ocasión, a finalizar el año 2022, me he propuesto sistematizar qué es la mediación, haciendo una línea, tal y como he hecho en los otros vídeos, del derecho tributario, del derecho laboral, etcétera. Pero ahora la línea va a ser qué es la mediación, cuáles son sus principios, etcétera. ¿Por qué voy a hacer esta línea? Porque desde hace mucho tiempo, desde hace concretamente 3 años, soy mediador y estoy inscrito como tal en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia Estatal Español. En esos 3 años, pocas mediaciones he tenido a lo largo de este largo tiempo, y las pocas que he tenido siempre han tenido éxito. Pero tengo que advertir que pese a ese éxito y pese a esa poca experiencia que tengo, la mediación me ha bastado para abastecerme también de otras herramientas que la pueda aplicar a la propia negociaciones o a la propia vida misma, como actúo yo en el día a día con mis seres queridos. Por ese motivo, por todos esos motivos que he dibujado, quiero protagonizar esta serie, porque muchas veces cuando me preguntan que el mediador lo define a mi contacto, prácticamente nadie sabe qué es una mediación. Hay un error generalizado en España, por lo menos entre todos los contactos y entre todos los que me llaman, que entienden la mediación como de otra forma, a lo que realmente es. Y lamentablemente el gobierno de España, que estamos fragmentados con esta cámara de parlamentarios tan dividida, no suman fuerza ni para sacar el anteproyecto de ley, que estaba ya fijado desde hace un tiempo, para aprobarlo ya y que la mediación sea obligatoria en el ámbito civil y mercantil, previa a la vía judicial, exactamente como ocurre en la vía laboral, pero tampoco promocionan a través de vídeos, instituciones, etcétera, qué es la mediación, cómo sirve, cómo actúa, para que la gente sepa qué es ese sistema y gracias a saber ese sistema pueda seleccionar, con ayuda de su abogado, qué es lo que más le interesa. Si le interesa más apostar por la mediación, por un arbitraje o por un proceso judicial o por una negociación. Todo esto lo vamos a ver en esta línea, en esta serie. Lógicamente, en este vídeo introductorio vamos a ver solamente qué es la mediación, sabiendo que hay distintos tipos de mediaciones, pero todas son iguales, ¿vale? Siempre dentro del ámbito civil, mercantil y familiar, ¿eh? Podéis encontrar diversos nombres como mediación familiar, intercultural, comunitaria, mediador concursal, mediador civil, familiar, mercantil, mediador académico, etc. Todo eso lo veremos, cada una de esas especialidades, en un vídeo. Cada una, ¿vale? Con lo cual no nos vamos a interesar ahora mismo consultarlas todas ellas. Y también cómo acceder a la mediación lo veremos en otro vídeo, porque no se accede solamente con la carrera de Derecho, sino hay otras carreras como Psicología, como Sociología, como Trabajadores Sociales, etcétera, que pueden acceder a este tipo de curso de especialización y luego inscribirse tal y como yo estoy inscrito. Por tanto, este vídeo realmente nace de la necesidad de que quiero denunciar que el Estado español no está haciendo sus deberes de promocionar la mediación como es debido, porque realmente las personas cuando llamen a la asesoría para buscar un mediador, porque yo estoy promocionando ya este servicio en mi página web, como podéis verlo, siempre surgen muchas dudas, muchas carencias. Verdaderamente la persona que está solicitando esa información del mediador confunde mediación normalmente con negociación agresiva. También quieren otras cosas, ¿vale? Realmente es lo que quieren y se creen que con la palabra mediación todo está arreglado. No, señores, así no es. Ahora ya he dicho todo esto, todo el rol de por qué he hecho este vídeo y por qué lo voy a seguir haciendo, para que al menos lo que yo denuncio entre mis contactos, que haya alguien, que haya un profesional que se parta los cuernos y por lo menos sistematice un poquito esto, para que los ciudadanos españoles puedan conocer que en la mediación pueden decir: Enrique, pues esto es lo que yo quiero
para mi caso, o esto es imposible para mi caso. Entonces me voy a buscar un abogado para que me lleve al proceso judicial inmediatamente, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, tenemos que saber que la mediación es un sistema alternativo al judicial, al arbitral y obviamente a la negociación. Es un sistema alternativo para resolver conflictos. Al que más se parece es al de la negociación, pero hay diferencias que ahora veremos. Y consiste en que dos o más partes involucradas en un conflicto, que ya sea civil, familiar o mercantil, generen sus propias soluciones para resolver sus propias controversias. Son las partes afectadas quienes generan esas soluciones y plantean y llegan a un acuerdo. A diferencia de la negociación, en la negociación normalmente el negociador asume el rol para el mandato de una persona. Aquí no, aquí el mediador tiene que ser completamente independiente. Si no es completamente independiente, no se puede llegar a una mediación, será otra cosa, será una negociación. A veces hay negociadores que son contratados por las dos partes para llegar a una postura intermedia. Y entonces no una mediación porque no está siguiendo el procedimiento de la mediación propiamente dicho. Pero él se asemejaría ahí un poquito como un mediador, porque realmente está independiente, etcétera. Normalmente el negociador es una persona que representa una parte, busca en diferentes estilos que veremos también a lo largo de otros vídeos, bien el agresivo, bien el reflexivo, bien el que sea, establece una serie de pactos para llegar a una comunicación, para que a través del diálogo con la otra parte, que puede llevar a un representante o no, lleguen a un acuerdo. En este caso, a diferencia de la negociación, la mediación tienen que estar necesariamente todo lo implicado en el proceso de mediación, más el mediador, para que actúe, medie el debate y que no suponga ninguna indefensión por ninguna de las partes, ¿vale? Entonces aquí hay un profesional que ayuda, que auxilia a las partes, no en principio no propone soluciones, y menos aún la impones, aunque a través del diálogo y de observar los hechos que están aconteciendo, él puede proponer alguna vía para, obviamente, para facilitar el acuerdo, ya que él es el profesional. Por tanto, la primera característica de la mediación es que un proceso voluntario, si no quieres, no te sometes a él. Incluso con la aprobación del anteproyecto de ley de la mediación que quiere hacer esto de una forma obligatoria previa a la vía judicial, tampoco se vulneraría el proceso voluntario, porque lo que sería obligatorio sería como en el tema laboral, donde solamente es obligatorio la comunicación primera. Pero si el otro no se quiere someter, dice no se somete o no se presenta el proceso de mediación y automáticamente vamos a la vía judicial, ¿vale? Con lo cual el principio de voluntariedad no quedaría vulnerado con ese anteproyecto de ley que habéis cuando lo sacan. Si es que lo sacan alguna vez, porque el gobierno, el parlamento, mejor dicho, está muy fragmentado y parece que se olvida de los ciudadanos o del sistema judicial, que esto para mí es una necesaria reforma que viene impuesta de Europa en buena parte, como veremos más adelante, pero que ayudaría a la gente a solucionar sus problemas de una forma más ágil y flexible. A diferencia del arbitraje y de la vía judicial, en la mediación en principio no hay ni ganadores ni perdedores, solamente hay soluciones. Normalmente se buscan intereses comunes. ¿Y quién tendría que apostar por la mediación? Aquellas personas que no quieran un final drástico entre los que han suscitado un conflicto, o aquellas personas que no quieran deteriorar las relaciones entre ellos. No sé si me explico. Os pongo un ejemplo y verá cómo así lo podéis entender mejor.
Imaginemos que yo tengo un conflicto con mi padre. Un conflicto porque no sabemos si vender una propiedad, no venderla, reformarla, etc. Gracias a la mediación, yo podría contratar a un mediador que sea independiente, que no sea ni favor a mi padre ni a mí, para que escuche la versión de los hechos de mi padre y mía. Pero es que lo escucha estando la otra persona presente. O bueno, la mayor parte de los hechos. Porque luego está el caucus, como lo veremos, que son reuniones privadas para fortalecer algún hecho, ¿vale? En ese caso, a través del diálogo, yo veré los sentimientos, las expresiones, la narración, la historia de por qué mi padre no quiere vender la casa. Y él verá exactamente lo mismo de por qué yo quiero vender la casa. Probablemente podamos llegar a un acuerdo, y ese acuerdo a lo mejor se traduce de que mantenemos esa casa mientras él esté en vida o lo que sea. Esto es un supuesto inventado, pero que puede ocurrir. Muchas veces esto, meterte en un vía judicial, podrías hacerlo porque tú tienes el derecho de, bueno, como yo soy propietario de la casa, vamos a suponer en el supuesto que eres propietario 50%, ¿no? Puedo hostigar la división de la cosa común de una vivienda romana. Como en el derecho civil dice de que hay propiedades que son germánicas y otras romanas, ¿no? La romana no se puede fragmentar, la germánica sí. Entonces, como esta no se puede fragmentar, se puede decir, oye, yo quiero un proceso judicial para obligar que esto se venda, aunque se someta a subasta, y cada uno lleve el 50% que tiene cada uno en propiedad, ¿vale? ¿Me seguí? Pues gracias a la mediación, en vez de que meterte en un litigio, donde precisamente lo que va a hacer es deteriorar las relaciones con tu padre, puedes gracias a eso llegar a una postura contrapuesta. Porque a lo mejor dice, bueno, yo vendo, pero gracias a vender vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, ¿vale? Por ejemplo, destinar ese dinero a comprar una casa para él o yo qué sé, una cosa distinta, ¿vale? Por tanto, una forma flexible. La flexibilidad es lo que garantiza la mediación y además de forma creativa. El mediador, como figura intermedia, que es la que va mediando las conversaciones, puede inventar sus propios métodos, mientras no atenta a los principios de la mediación. Los principios de la mediación ya los veremos en el siguiente vídeo, para no abrumar ahora, pero puede hacerlo. Eso no lo puede hacer el juez. El juez, a diferencia del mediador, tiene que acatarse a una norma, y esa norma es seguir un estricto proceso, donde tiene que seguir un intercambio. Las partes verdaderamente no son escuchados en un proceso judicial. Básicamente tú vas con unas pruebas, las presentas, la parte contraria con unas pruebas, las presentas, puede que haya un interrogatorio entre las partes, pero ellas no son los protagonistas son los abogados, y los protagonistas ¿quiénes son? El juez en realidad, que luego dicta la sentencia en base a unos hechos. Los testigos y las partes pues prácticamente no hacen nada, solamente que comentarle a su abogado la parte contraria, mientras que en la mediación podrían interaccionar en todo momento, siempre bajo el respeto y la escucha activa a la otra parte, porque esos son unos elementos básicos de la mediación. Por tanto, la mediación, tenemos que saber que, a diferencia del método judicial, del arbitral y de otros métodos, no el de la negociación, pero sí permite tres elementos que la diferencian. Uno, que es un sistema muy económico para resolver controversia. A lo mejor una mediación te está costando 300, 600 euros o 1000 para solucionar un problema grande. Además, permite una agilidad en ese proceso. Lo soluciona a lo mejor en 3 meses. Mientras que en un proceso judicial, en vez de los 1000 euros, tienes que pagar por una parte al abogado, por otra parte al procurador. Cada uno de los sujetos de la parte enfrentada tiene que contratar un abogado y un procurador, con lo cual a lo mejor se gastan en el procedimiento 2.000, 3.000 euros cada uno.
Y luego el proceso, en vez de que en 3 meses, pues estamos alrededor entre las dilaciones procesales propias que hay, entre las huelgas que pueden haber también en el proceso judicial, entre que los plazos de la administración en cada comunicación son tantos días, pero el abogado puede contestar el último día para dilatar en los procedimientos y no está dilatando porque te han concedido 10 días para contestar la notificación y tú estás contestando el día 10º porque te interesa y hasta que no contestes tú no se inicia nuevamente los plazos. Entonces estamos hablando entre una cosa y otra, y a lo mejor el mismo proceso, que en la mediación has podido entre 3 y 6 meses hacerlo, en el proceso judicial estamos hablando entre 3 y 4 años, con todo lo que supone de desgaste mental, de meterte en un juicio, etcétera. Y aparte, pues tenemos que, aparte de llegar a esa posibilidad, esa primera característica de flexibilidad y más económico, ofrece, a diferencia del proceso judicial y de la vía arbitral, en caso de que la mediación fracase, podemos acudir a la vía judicial o a la vía arbitral, con lo cual no nos perjudica, no quita derechos. Imagínate que la negociación que antes he dicho, la mediación que antes he comentado con mi padre, fracasa, no llega a su fin y decido ir a un proceso judicial, ¿vale? Pero puede hacerlo. Notifico que ya no vamos a seguir la mediación, lo notificamos, se cierra con un acta, donde el acta se dice de que no ha habido intento de mediación, pero no se ha logrado, y podemos ya meternos en los tribunales. Y además va más rápido los tribunales porque ya tienen una prueba anteriormente, que es el acta de la mediación. El acta de la mediación constituye ya un proceso declarativo, donde ya se va viendo un poquito de esto de la parte, las intenciones de cada uno, pero además tenemos otra cosa buena, que es que si la elevamos a escritura pública, el pacto que lleguemos de acuerdo, podemos tener efecto de cosa juzgada. Efecto de cosa juzgada es lo que tiene precisamente la sentencia. Y adquiere fuerza ejecutiva, y en caso de deuda, imaginemos que estamos en temas mercantiles, donde hemos hecho un proceso de mediación, donde el autónomo A le debe al autónomo B una cantidad de 15.000 euros, pero llegan a un acuerdo que van a ser 10.000, pero a cambio él tiene que hacer poner un logotipo de promocionar en su página web del autónomo que le debe, y así compensa. Ese acuerdo se llega a fuerza ejecutiva si se hace por sentencia, pues si se eleva a escritura notarial, a escritura pública, mejor dicho, bajo notario, es decir. Y entonces, si el autónomo B, el que le debe los 10.000 euros, no cumple la quita que se ha negociado, a lo mejor pagarlo en 5 años, pues puede meterle en un proceso monitorio, sin necesidad de meterse en un proceso de deuda, de civil, etcétera, ¿vale? O mercantil, en función de lo que sea. Con lo cual tiene esa ventaja. Ahora, ¿cómo funciona la mediación? Pues la mediación, a diferencia de los otros procesos heterocompositivos y autocompositivos, la mediación apuesta por conceder el protagonismo a las partes implicadas en la historia, en el conflicto. Para ello, los propios sujetos, en cada una de las sesiones que se haga en la mediación, podrán narrar su historia, expresar sus sentimientos, sus emociones, formular sus puntos de vista. Que esto es muy importante, porque muchas veces, cuando estamos inmersos en un conflicto, verdaderamente cada uno, el conflicto es uno, al menos yo así lo veo. Y el conflicto a lo mejor tiene X soluciones. El conflicto en realidad es el mismo para todos. No es que tengamos una perspectiva cada uno, pero sí cada uno, según nuestras circunstancias personales y nuestras circunstancias de formación, etcétera, y psicológica, pues nos van a decir que hemos obrado mal o no, porque la ética es subjetiva. Por ejemplo, a lo mejor que a mí una mujer que vaya ligerita de ropa no me supone ningún impedimento, y para otro, por motivos religiosos o por motivos de otra cultura, etcétera, pues considera que eso es ofensivo para su cultura. Es normal, ¿sabes? Es normal.
¿vale? Entonces, ¿esto qué quiero decir? Pues no tiene ninguna historia. Aquí, pues los puntos de vista lo podremos ver. Obviamente, nosotros tenemos nuestro punto de vista, pero gracias a conocer el otro punto, podemos buscar otras soluciones. Luego veremos casos prácticos a lo largo de estos vídeos, donde voy a poner situaciones reales o ficticias, mejor dicho, de cómo pueden darse, ¿vale? Y cómo como mediadores podemos solucionarlo. Porque para eso tengo 3 años de formación de mediación, y aunque llevo pocas mediaciones, sí utilizo las cosas de las que me enseña la mediación en mi día a día. Mi día a día la utilizo con mis familiares, con mis amigos y con todo el mundo, ¿vale? Para esto, para que la mediación pueda tener lugar, la mediación se tiene que estructurar obviamente en sesiones que son citas, como el psicólogo, como el que acuda a un psicólogo para que le solvente y haga una terapia de un proceso. En este caso no son terapias, es para arreglar problemas entre ellos. Pues tienen que haber secciones donde el mediador tiene que ir concediendo los tiempos que él considera oportuno, para que luego también haya una parte de reflexión. Muchas veces se plantea un problema, se plantea una solución, se tiene que dejar el problema de la mediación, como veremos más adelante. Una de las desventajas es que siempre se tiene que dejar unos días de margen antes de firmar un acuerdo. Es lo ético, para que no presionen a la gente, porque tú puedes, como técnicas comerciales, y eso los que nos dedicamos al derecho de empresa lo sabemos muy bien, y el que ha ido ya, como en mi caso, a hacer contratos de luz o de internet o etcétera, de puerta por puerta, de puerta fría, sabemos que existen técnicas para la inmediatez, para que firmen. ¿Sabes? Los profesionales del marketing lo saben muy bien. Por eso el mediador tiene que luchar con ello, ¿vale? Es importante saber que el mediador no actúa como abogado de ninguna de las partes, tiene que ser imparcial en todo momento, y además no da asesoramiento jurídico imparcial, tiene que darlo allí sobre la marcha. Si es abogado, si no es abogado puede, como veremos, hay equipos multidisciplinares de mediación, y ellos pueden dar un asesoramiento jurídico. De hecho, los propios que se someten a la mediación pueden contar con su propio abogado. No es frecuente, pero pueden contarlo, para que ellos den su propio asesoramiento. Incluso pueden acompañarlo a las sesiones, aunque no es recomendable, porque muchas veces vician las cosas, ¿vale? Por tanto, el rol del mediador consiste en estar presente en cada una de las sesiones para asegurar el diálogo y el respeto entre las partes, que es lo que se fundamenta la mediación, para llegar a acuerdos. Con diálogo y con respeto, verdaderamente todos los problemas, o casi todos, a no ser que queramos imponer nuestra fuerza por voluntad propia, se pueden solucionar, buscando lo que dice Fisher y Yuri, dos autores de una negociación, que dicen que verdaderamente, eso lo veremos a lo largo de estos vídeos, porque de la negociación también quiero hablar, ¿vale? Porque también es un arma muy útil para los abogados para lograr acuerdos antes de la vía judicial, y se ahorran un montón de cosas, ¿vale? Que todo en derecho no es acudir a un litigio y tener enfrentado a un juez para que dictamine algo, ¿sabes? De hecho, a mí la negociación sí se me está ya dando bien, y gracias a autores como estos que me han brindado la oportunidad de buscar vías que sepan cómo llegar a un acuerdo común. De hecho, ya tenemos un vídeo de negociación que podéis verlo en este enlace, ¿vale? Donde ya defiendo algo de eso, pero luego lo compararemos con esto, ¿vale? Y una vez concluida todas las secciones de la mediación, se traduce en un acta. Ese acta tiene número, es como los notarios. Lo que ocurre que no pasa por un registro, no tienen fe notarial. Para tener fe notarial, pues tenemos que elevar la escritura pública. Y el mediador lo archiva, lo tiene que archivar en sus ficheros, y sabemos que ese
fichero está ahí, ese acuerdo lo tiene. El único problema es que el mediador está sujeto a un estricto código deontológico que le impedirá acudir como testigo en proceso judicial. Es más, si lo convocan en un proceso judicial como testigo, imaginemos que a mí me convocan como testigo ante algún proceso de mediación que he llevado, tengo automáticamente que decir que presentarme, decirme ampararme ante mi secreto profesional deontológico, y lo único que puedo afirmar allí en esa sección es que verdaderamente tuvo lugar y que se llegó a un acuerdo y presentar ese acuerdo. Pero nada más. No puedo desvelar ni conversaciones que tuvieron entre ellos, ni otros hechos que yo sepa, si verdaderamente... Nada más, no puedo decir nada más. En el siguiente video tutorial de la mediación, de esta sección, veremos ya los principios esenciales que tiene que tener la mediación para diferenciarla verdaderamente de otros hechos como la negociación. Y lo veremos a través de los principios, veremos cómo verdaderamente se distingue mucho de la negociación, porque la negociación no tiene que tener esos puntos esenciales, ¿vale? Espero que aprendáis esta sección mucho. Espero que, aunque sea larga, porque estos vídeos van a ser mucho reflexivos, os ayuden a solucionar vuestros propios conflictos. Y recordad que, aunque yo sea un mediador que está situado en Sevilla, yo no me puedo llevar la actuación en Sevilla, estos vídeos os van a ayudar al resto de personas para que, en caso de que necesitéis un mediador, como veremos más adelante en la serie de vídeos, podéis acudir al registro de vuestra comunidad autónoma o de vuestra localidad, de vuestro municipio, para que ofrezcan un mediador de turno y que ese mediador de turno os facilite un acuerdo entre las partes sin deteriorar la vía, sin deteriorar todo esto, ¿vale? Recordad que la mediación es un sistema alternativo que no deteriora relaciones o no deteriora tanto la relación entre sujetos, ya me ofrece más rapidez y además más económico, y no se pierden los derechos que tenemos futuro para retomar la vía judicial en caso que sea necesario. Venga, hasta luego y portaros muy bien. Hasta luego, chavalotes.